Tras la dimisión del general Varela y el cese de Valentín Galarza, Franco realizó su cuarto cambio de gobierno. Serrano Suñer fue sustituido en el Ministerio de Asuntos Exteriores por el Gómez Jordana. La razón de este cambio fue aplacar el descontento de los generales monárquicos. Pero Jordana no fue la primera opción. Lo ofrecieron al general Vigón, pero este lo rechazó por solidaridad con Varela. Las reacciones internacionales al nombramiento de Jordana fueron las siguientes. Portugal estaba encantada. De hecho, 3 meses después de su nombramiento se ratificó el Tratado de Amistad Mutua, el llamado Bloque Ibérico. El embajador norteamericano lo percibió como un cambio respecto a los aliados y desde Berlín no se consideró este nombramiento como un acto antialemán. Jordana aportó prudencia a la política exterior, a pesar de las declaraciones públicas de Franco sobre el triunfo de las potencias del Eje en la guerra, y el objetivo principal de su política era la neutralidad de España en el conflicto. El general Varela fue sustituido como ministro del Ejército por Carlos Asensio, un leal franquista, simpatizante de la Falange y partidario de entrar en la guerra. Se tuvo que recurrir a los generales de división, ya que todos los tenientes generales rechazaron este cargo por solidaridad con el general Varela. Y por último, Valentín Galarza fue sustituido en el Ministerio de Gobernación por Blas Pérez González, un abogado falangista y exfiscal del Tribunal Supremo. Por otra parte, Franco asumió la presidencia de la Junta Política de Falange, con lo cual va a tener el total control sobre el partido. Las conclusiones que podemos ver a primera vista de este cambio de gobierno es que el ejército saldría reforzado ante la Falange, pero realmente el gran triunfador fue Franco, ya que va a tener a los militares monárquicos bastante tranquilos durante un cierto periodo de tiempo y la Falange estará en sus manos. Fuera del gobierno, hizo otros cambios. Por ejemplo, rehabilitó al general Yagüe. En noviembre de 1942 le nombró comandante de las fuerzas españolas en Melilla, dependiendo directamente de Franco, aunque su superior era el alto comisario, el general Luis Orgaz. Las razones de este nombramiento era que fuera un contrapeso a los generales monárquicos y, por otra parte, evitar su utilización por parte de los alemanes como un posible recambio de su persona. ¿Qué pasó con Suñer? Pues Suñer desapareció de la vida política, ya que nadie le apoyó, y retomó su carrera de abogado. Por otra parte, se acercó a Juan de Borbón y a la causa monárquica, y la relación entre las dos familias se volvió fría pero cortés. Solo habló una vez con Franco, y fue por teléfono en el año 1946 para pedirle la embajada de Francia. Franco le escuchó, pero no devolvió la llamada ni siquiera para ponerle una excusa. En cuanto a la guerra, Rusia presionó a los aliados para abrir un segundo frente en el protectorado marroquí-francés, para así reducir la presión de las tropas alemanas en Rusia. Las razones para convencer a sus aliados fue que se desalojaría las potencias del eje de la zona africana, se mejoraría el control del Mediterráneo y se prepararía una invasión de la Europa del Sur. En el verano de 1942, Gran Bretaña y Estados Unidos aceptaron la propuesta rusa. Es lo que se va a conocer como la Operación Torch, la Operación Antorcha. En noviembre de 1942 se concentraron tropas y equipamiento en Gibraltar y sectores de la prensa norteamericana pedían ruptura de las relaciones con España. Esto va a crear una gran preocupación en España por un temor a un ataque a las Islas Canarias y el gobierno estaba dividido. Unos querían entrar en la guerra y permitir el paso a las tropas alemanas por España hacia el norte de África, mientras que Jordana y Franco querían mantener la neutralidad ante la garantía de que habían dado los aliados. Estos le habían dicho que no tenían planeado ninguna acción contra los territorios españoles. Incluso el embajador británico fue aún más lejos. Le dijo a Franco que no se produciría ninguna intervención en asuntos internos en España, ni durante ni después de la guerra, ni ninguna invasión o ocupación del territorio español, ni peninsular, ni de ultramar. El 8 de noviembre de 1942 las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Marruecos y Argelia. Los aliados contaron con la colaboración de la resistencia francesa. 11 días después se acabó la Francia de Vichy
en el protectorado francés de Marruecos. La reacción alemana ante la Operación Torch fue la ocupación de la Francia de Vichy, con lo cual incumplía los pactos del armisticio de junio de 1940. ¿Por qué hizo esto los alemanes? La razón era en que tenían un temor al cambio en las lealtades por parte de los mandos franceses y a un desembarco aliado en Francia. Franco ordenó ante la ocupación de Vichy la movilización de las fronteras tanto en España como en Marruecos. Pero Alemania dio garantías verbales a Franco de que no invadiría España. Esta movilización de tropas fue interpretada por el embajador norteamericano como un gesto favorable. Sin embargo, no eran de la misma opinión el Departamento de Guerra, ya que decían que en la frontera española solo había guardias fronterizos, mientras que había una gran movilización de tropas en la frontera de Marruecos. Y por otra parte, la sustitución de los generales partidarios de los aliados por simpatizantes del eje, y hacían mención al reciente nombramiento del general Juan Yagüe. Ante esta situación internacional, Franco inicia un doble juego diplomático. En diciembre de 1942, ante la presentación de credenciales del embajador español en Berlín, Ginés Vidal, volvieron a solicitar ayuda a Alemania. El ministro del Ejército, Carlos Asensio, habló con el embajador alemán diciéndole de la necesidad de reforzar el potencial militar antes de que los aliados atacaran el protectorado español. Y esta misma conversación la tuvo el alto comisario Luis Orgaz con el cónsul alemán en Tánger. Hitler estaba intrigado sobre la veracidad de todas estas informaciones y envió al almirante Canaris a España para reunirse con Gómez Jordana. En la reunión el español justificó la movilización de tropas a las fronteras por la Operación Torch e insinuó que si Alemania no podía ayudar a España buscarían en otros lugares. En contraposición a estos movimientos, el 6 de enero de 1943, en el banquete que se daba el Día de Reyes al cuerpo diplomático, Franco fue muy amable, dijéramos excesivamente amable con el embajador británico. Tuvo una parte con él y le explicó su teoría de las tres guerras y de la necesidad de un rápido tratado de paz. El tema de las tres guerras para Franco la situaba de la siguiente manera: una posición en la que España era neutral en la guerra entre los aliados contra el eje, una segunda guerra en la que España estaba a favor de Alemania, la que se debatía contra los rusos en Rusia, y una en la que España estaba a favor de los aliados en la lucha que se mantenía contra Japón. Lo que no sabía el británico es que Franco había enviado a Berlín una comisión falangista liderada por José Luis Arrese para negociar el envío de armas para la posible entrada en el conflicto a cambio de unas concesiones territoriales en África. Cuando estaba en Alemania, Arrese hizo unas declaraciones a favor del eje y contrarias a la neutralidad que patrocinaba Jordana. Jordana, al enterarse, presentó su dimisión que no fue aceptada por Franco, pero tampoco Franco reprendería a Arrese en su vuelta a España por las declaraciones que había efectuado. Esta dualidad diplomática se repetía también en la política interna española. En enero de 1943, Muñoz Grandes regresó a España de su destino en la División Azul y Franco lo ascendió a teniente general. Además, lo condecoró con el más alto honor de la Falange, la Palma de Plata, y le nombró jefe de su casa militar. ¿A qué se debía tanto honor? Pues tanto honor se debía a que Alemania quería reemplazar a Franco por el señor Muñoz Grandes con el apoyo de los falangistas más radicales. Muñoz Grandes estaba de acuerdo en la necesidad que tenía España de hacer cambios, pero evitó en todo momento comprometerse con este futurible golpe de Estado. Y aquí entra nuevamente en juego la astucia de Franco. Con el ascenso que dio a Muñoz Grandes le imposibilitaba para mandar una simple división y además evitaba su regreso a Alemania. El destino en el Pardo como jefe de su casa militar le negaba cualquier mando operativo y además lo mantenía cerca y le hacía aparecer ante la opinión pública como un afecto al régimen y al propio Franco. Por otra parte, el 28 de febrero de 1943 se estableció como en el aniversario del fallecimiento de Alfonso XIII a partir de ahora una misa anual de Requiem
por todos los reyes de España que se celebraría en el Escorial. Lo que se quería transmitir es que la monarquía y la falange encargaban el destino común de la patria y que el jefe nacional de la falange en estos momentos, Franco, era el equivalente moderno de los reyes del pasado españoles. El 10 de febrero de 1943, España llegó a un acuerdo secreto con Alemania sobre las bases para la solicitud de ayuda militar alemana, aprovechando las garantías que estaban dadas por los aliados a Franco. Este quiso apretar las tuercas y aumentó sus exigencias a los alemanes. Este acuerdo secreto nunca entraría en vigor. Por otra parte, en mayo de 1943, Franco inició gestiones para un tratado de paz y entabló conversaciones con los países neutrales y católicos como Suecia, Suiza e Irlanda. Esto estaba basado en un informe del Alto Estado Mayor sobre la situación militar en Europa. Este informe decía que estaba casi segura la derrota alemana en la guerra y que después de la guerra vendría un dominio de Rusia en Europa. El objetivo para llegar a un tratado de paz era salvar a Europa del bolchevismo. Suecia y Suiza se negaron a cooperar, el Vaticano no se comprometió y Gran Bretaña y Alemania lo rechazaron. En julio de 1943, el embajador británico se quejó ante el ministro de Exteriores Jordana y le enumeró una lista de actos no neutrales, como eran el abastecimiento y reparación de submarinos del Eje, que los buques de guerra y mercantes italianos estaban en puertos españoles, de la repatriación de las tripulaciones aéreas obligadas a aterrizar en España, del sabotaje a las embarcaciones aliadas desde la costa española, de la existencia de redes de observación y espionaje, de la venta de wolframio a Alemania, de la violación de la correspondencia de la embajada británica, así como todas las noticias de la prensa española eran partidarias a las potencias del Eje. Estas quejas Franco ni las tomó en consideración, pero días después las cosas cambiarían por la caída de Mussolini el 25 de julio. Mussolini le pusieron una moción de censura al Gran Consejo Fascista, cosa que aprovechó el rey Víctor Manuel III para arrestarlo y sustituirlo por el mariscal Badoglio. La prensa española informó de este suceso 2 días después. El 7 de agosto de 1943, Jordana informa a los embajadores aliados que a partir de ahora la prensa tomará una postura imparcial en el conflicto, que retiraría de Rusia la División Azul y que haría a Franco una declaración pública de neutralidad. Sin embargo, no se hizo nada hasta el mes de octubre de 1943. En abril de 1943, en agosto y en septiembre de ese mismo año, va a haber una serie de peticiones a Franco por parte de los generales de la restauración de la monarquía en España. En abril se produjo lo que se llama el Manifiesto de los 27, un documento firmado por 17 procuradores en Cortes y 10 altos cargos, entre ellos el duque de Alba, embajador español en Londres, o el señor Antonio Goicoechea del Partido de Acción Popular, o exministros de Franco. Le pedían a Franco en términos muy respetuosos que declarara la neutralidad en el conflicto y que restaurara la monarquía, para así evitar represalias de los aliados por la postura de Franco que había mantenido en el conflicto a favor del Eje. Antes de que se publicara este manifiesto, Franco arrestó al marqués de Liseda por la recogida de firmas, y después de la publicación del manifiesto cesó a todos los procuradores y a todos los miembros del Consejo Nacional de Falange que habían firmado dicho documento. Por otra parte, lo que va a hacer para contrarrestar a este descontento de los militares monárquicos fue dedicarles más tiempo, sobre todo al general Luis Orgaz. En agosto, Juan de Borbón envió un telegrama a Franco recordándole lo que había pasado con Mussolini y que para que no le pasara a él lo mismo, le pedía que restaurara la monarquía. De esa manera evitaría el castigo de los aliados en caso de que ganaran la guerra. Franco le contestó que España no sufriría el mismo destino de Italia porque nunca habíamos entrado en la guerra, y en segundo lugar le pedía que no hiciera declaraciones públicas
porque esto debilitaba la posición del régimen tanto interna como internacionalmente. Ese mismo mes, Luis Orgaz propuso un golpe de Estado, dijo que tenía bajo sus órdenes alrededor de 100.000 hombres y pedía que Juan de Borbón consiguiera el reconocimiento de los aliados. Este intento de golpe no contaba ni con el apoyo de la oficialidad y no va a tener ningún éxito. Por otra parte, Franco decía que tenía en sus manos un informe en el cual acusaba al general Orgaz de tener negocios corruptos en el protectorado. Al mes siguiente, un último movimiento de los monárquicos, un documento firmado por los tenientes generales, en el cual preguntan a Franco con lealtad, respeto y afecto si no había llegado ya el momento de la restauración de la monarquía en España. El 1 de octubre, Franco, en el discurso aniversario de la proclamación como jefe del Estado, hizo una declaración pública de que España a partir de ahora tendría una neutralidad que él denominó neutralidad vigilante. Volvió a hablar en el discurso de la teoría de las dos guerras y por último dijo que el régimen de Franco era superior sobre el régimen comunista y sobre las democracias liberales. Se comprometió a la retirada de la División Azul de Rusia y el 17 de noviembre de 1943 la disolvió. Cuando se enteraron de la noticia, muchos voluntarios se negaron a regresar a España, entre 5.000 y 6.000, pero se acordó la permanencia en Rusia de un destacamento de 2.000 voluntarios, con el objetivo de no enfadar ni molestar a los aliados. Estos 2.000 se incorporarán a lo que se llamará la Legión Española de Voluntarios, más conocida como la Legión Azul, y estará acompañada de la Escuadrilla Azul de Aviación. Tuvo muchos problemas la Legión en el tema de la recluta, ya que se dio libertad absoluta de acción de reclutamiento a los mandos y se produjeron muchas deserciones y automutilaciones para quedar en la retaguardia. En marzo de 1944 se repatrió a todos los de la División Azul a petición de Hitler. Como resultado final de esta expedición a Rusia, resultaron 4.000 muertos, 12.000 heridos, 1.000 desaparecidos y prisioneros, de ellos 268 volverían a España en 1954. ¿Qué pasó con los voluntarios de la División Azul a su regreso a España? Pues mala cosa, tuvieron una situación precaria, sobre todo en las zonas del País Vasco y Cataluña. Por ejemplo, las autoridades militares de la frontera de Irún no recepcionaron a todos los expedicionarios heridos porque los consideraban voluntarios civiles y no podían así ingresar en hospitales militares. De esta manera, la Falange tuvo que improvisar hospitales dentro de su precaria red asistencial. También muchos de la División Azul fueron despedidos de sus trabajos en la minería o en la industria por la presión de sus compañeros. Ante esta situación acudieron al consulado alemán de San Sebastián para pedir ayuda económica, que se la dieron, pero cuando la caja quedó vacía, veíamos a muchos soldados con sus uniformes y sus condecoraciones alemanas pidiendo limosna por la calle. Las relaciones con los aliados se van a deteriorar el 18 de octubre de 1943 por un caso que en la historia se llama el Incidente Laurel. El ministro de Exteriores, Jordana, envió un telegrama felicitación a José Paciano Laurel, nombrado presidente de Filipinas por los japoneses que ocupaban el archipiélago desde junio de 1942 tras derrotar a los Estados Unidos. La reacción de estos ante este telegrama fue que parte de la prensa norteamericana pidió a su gobierno medidas duras contra el régimen de Franco y el embajador hizo las siguientes peticiones a Jordana: embargar todas las exportaciones de wolframio a Alemania y expulsar a los agentes nazis de Tánger. Jordana le dijo al embajador que él no sabía nada de esta situación y que dimitiría por este asunto. Esto realmente asustó bastante al gobierno de Estados Unidos porque podría ser reemplazado por otra persona mucho menos afecta, mucho menos con simpatías hacia los aliados. La réplica de Franco ante estas quejas norteamericanas fue un acercamiento al eje
y el 3 de diciembre de 1943 se reunió con el embajador alemán y éste le expresó sus quejas por las concesiones que estaba realizando últimamente a los aliados, como la retirada de la División Azul o la inmovilización de las tripulaciones de los submarinos. Franco le dijo que estas concesiones eran bastante triviales y que lo importante era que España seguía abasteciendo a Alemania de wolframio y de otros productos. De hecho, llegaron a un nuevo acuerdo para vender a Alemania toda la producción de la mayor mina de wolframio, alrededor de 120 toneladas mensuales. Ante este acuerdo supuestamente secreto hubo una respuesta de los embajadores aliados que recomendaron la suspensión de las exportaciones de petróleo a España a partir de febrero de 1944. La prensa española no reveló los motivos del embargo y lo pintó como una presión extranjera para acabar con la neutralidad española en la guerra. Por otra parte, Franco explicó que tenía dos planes y que no necesitaba para nada el petróleo aliado. Uno era que podía producir gasolina sintética a partir de una roca del esquisto bituminoso y otro plan era hidrogenar el carbón. El problema de estos dos planes era su alto coste, por tanto se va a cancelar estos dos proyectos. Realmente hizo mucho daño esta reducción de esta suspensión de las exportaciones de petróleo. Y una anécdota es que en el desfile de la Victoria del 1 de abril de 1944 no pasearon ni carros de combate ni vehículos acorazados, ya que no había gasolina para ellos. Ante esta situación de que la economía la teníamos por los suelos, Jordana prometió a los aliados los siguientes puntos: cerrar el consulado alemán en Tánger, expulsar a los agentes alemanes del protectorado, suprimir el espionaje y el sabotaje hacia los aliados desde territorio español, retirada de la Legión Azul de Rusia y, por último, abrir unas negociaciones de venta de wolframio a los aliados. Además, para que vieran la buena voluntad por parte de los españoles, a finales de abril se rechazó la reanudación de los cargamentos de wolframio a Alemania. El 2 de mayo de 1944 se llegó a un acuerdo con los aliados y se volvieron a reanudar las exportaciones de petróleo. ¿Cómo se vendió este acuerdo con los aliados? Pues se vendió a la opinión pública como un signo de la capacidad del régimen para sostener su prestigio, libertad e independencia de España contra el mundo. Pero en la prensa no se hizo ninguna mención a las concesiones que se realizaron. En estas fechas, 24 de mayo de 1944, se produjo un suceso, dijéramos, chocante. Churchill dio un discurso en la Cámara de los Comunes días antes del desembarco de las tropas aliadas en Normandía. En dicho discurso elogió la neutralidad de España, mostró su esperanza que después de la guerra España tendría una gran influencia a favor de la paz en el Mediterráneo, se comprometió a que el gobierno británico no se entrometiera en los problemas políticos internos de los españoles. Las razones del contenido de dicho discurso a corto plazo eran neutralizar a Franco ante el inminente desembarco de Normandía y a largo plazo rehabilitar la figura de Franco internacionalmente para usarlo en la futura política mediterránea. Este discurso causó un gran revuelo entre la clase política británica y norteamericana y una gran desilusión entre los exiliados republicanos. Sin embargo, la prensa española lo interpretó como una ratificación al régimen y una ratificación también a la política exterior española. El 3 de agosto de 1944, Jordana fallece de una angina de despecho y es sustituido por José Félix de Lequerica, embajador en Vichy, simpatizante de Alemania y leal a Franco. No se volvería a enviar un nuevo embajador a la zona de Vichy, ya que París estaba a punto de caer. Los objetivos de la política de Lequerica eran congraciarse con Estados Unidos y alertar a Europa del peligro soviético. 21 días después del nombramiento de Lequerica, los aliados entraron en Francia y la liberaron. En este proceso, muchos españoles participaron en la liberación de París, actuando conjuntamente con la resistencia francesa. Una vez que se liberó París, en octubre de 1944,
Estos españoles que colaboraron con la resistencia francesa tomaron la decisión de invadir España por el Valle de Arán y los Pirineos, introduciéndose en los bosques españoles. Estamos hablando de los maquis. Y se va a producir durante un cierto tiempo una guerra de guerrillas que va a ser un regalo del cielo para el general Franco. El 7 de noviembre de 1944, Franco hizo unas declaraciones a la prensa definiendo cómo era el régimen franquista. Y lo definió con las siguientes palabras: España es una democracia orgánica y católica. Además, en estas declaraciones hizo una cosa un poco extraña. Dijo que nunca España estuvo identificada con las potencias del Eje, ya que estos países no estaban guiados por los principios del catolicismo. A finales de 1944 y principios de 1945 volvieron a repetirse movimientos monárquicos pidiendo la restauración de la monarquía. En diciembre de 1944 hubo rumores por parte de los aliados que querían sustituir al general Franco por un gobierno de Miguel Maura. La reacción de Franco fue arrestar a figuras como Gregorio Marañón o Cándido Casanueva, que fue un exministro de la CEDA. La explicación ante las protestas de los aliados fue del ministro Lequerica, dijéramos, fantástica. Dijo que había elementos comunistas dentro de la policía que querían dañar la reputación del régimen. Pero el suceso más importante fue el que se produjo el 19 de marzo de 1945 con la publicación del Manifiesto de Lausana por parte de Juan de Borbón. En este manifiesto se denunciaba a España como un régimen totalitario. También se le denunciaba de los contactos que había tenido durante el conflicto con las potencias del Eje y se pedía el paso a una monarquía moderada, democrática y constitucional. Por supuesto, este manifiesto no fue publicado por la prensa española, pero sí que fue radiado por la BBC inglesa. Se acompañaba este manifiesto de una orden para que todos los monárquicos con cargos en el régimen dimitieran. Solo hubo dos: el duque de Alba en su embajada de Londres y Alfonso de Orleans como jefe de las fuerzas aéreas. La respuesta de Franco fue contundente. Confinó a Orleans en su finca cerca de Cádiz, reunió al Consejo Superior del Ejército y estuvo reunido durante 3 días, donde la propuesta de Quindelán de restaurar la monarquía no fue apoyada por nadie, y lo que hizo Franco es hacer cambios y nombramientos en los puestos clave del ejército para garantizar que ningún grupo militar pudiera amenazarlo. Y por último hizo una especie de lavado de imagen del régimen con la creación de los siguientes organismos: el Consejo del Reino, que estaría a su misión determinar la sucesión de Franco. Pero claro, ¿cuándo sería eso? Pues cuando Franco muriera o abandonara el poder. Se comprometió a la creación de una pseudo-constitución que se llamaría el Fuero de los Españoles, y por otra parte eliminó la censura para los corresponsales extranjeros y abolió la pena de muerte para aquellos delitos cometidos durante la Guerra Civil. Estos cambios fueron muy bien recibidos por los aliados y se vendió a la opinión pública como necesarios para mantener la estabilidad y evitar la guerra civil. Con esto se va a poner casi punto final a la Segunda Guerra Mundial, y lo que veremos en próximos vídeos es las consecuencias que tuvo para España esa no participación en la guerra, pero sí el apoyo que tuvo bastante claro a las potencias del Eje.